en la forma en la que voy a trabajar con un equipo colombiano, con un equipo mexicano, un equipo venezolano o del Caribe, no necesariamente es la misma siempre, aunque trabajemos, ¿sabes?, en la misma empresa y tengamos la misma cultura. Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas, donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, PR & Comms Senior Manager de Creana, y seré el host de esta temporada. Pues bienvenidos a un nuevo episodio del Amazing People Podcast. Y es una realidad que hoy en día vivimos en un mundo cada vez más globalizado y que es todavía más común trabajar con personas de diferentes culturas, creencias e historias, lo que también nos puede plantear diferentes desafíos y que sean desafíos totalmente únicos a la hora de gestionar equipos eficaces. Pero también hay una oportunidad muy grande para enriquecer el trabajo y mejorar la creatividad, las ideas y la innovación a través de la diversidad. En este episodio vamos a explorar cómo los líderes pueden abordar estos desafíos y sacar el máximo provecho de la diversidad cultural en sus equipos. Y estamos súper contentos porque el día de hoy tenemos a Litai con nosotros, una súper invitada. Tú hoy en día eres gerente de recursos humanos para operaciones en México en BAT y cuentas con más de 8 años de experiencia. Pero la realidad es que tenemos aquí una dinámica que nos encanta y preferimos 1000 veces que nuestros invitados se presenten por sí solos. Entonces, me encantaría que nos cuentes un poquito de ti a través de una dinámica en la que nos compartas un error o un acierto o error y acierto, tanto ya sea de tu vida profesional o personal, eso tú lo decides, para que te conozcamos un poquito más. Hola, gracias, Mark. Encantadísima de estar acá. Bueno, un error, vamos a empezar por allí. En 2019 yo trabajo para BAT y entonces me dice, mira, tienes una oportunidad, una asignación internacional, te vas a Colombia, vas a aprender, vas a llevar el área de marketing. Y yo me fui encantada. Yo dije, listo, este es el mejor momento de mi vida. La verdad, estuve y no fue tan fácil, ¿sí? O sea, podemos decir que Colombia y Venezuela están uno al lado del otro y que culturalmente somos igualitos, pero la verdad es que no. Y yo creo que mi error allí fue que tomármelo muy personal, ¿no? El que no me fuera tan bien, me lo tomé personal y dije, es que fui yo, es que no lo hice bien, es que no puedo estar en este país, no me gusta. Y al final sí me tomó un tiempo entender que no se trataba de que yo no lo logré, es que quizás me costó entender un poquito la dinámica cultural, ¿no? Cómo funcionaba, Sí. qué tenía que hacer. Y entonces al principio yo decía, no me quiero devolver, me quiero ir ya, quiero volver a mis arepas y mis pequeños en Venezuela, no quiero estar aquí. Oye, Y la que verdad es que no. de hecho por ahí sé que hay como una riña entre Colombia y Venezuela con las arepas, ¿verdad? Sí, no voy a entrar en polémicas aquí, creo que las dos son buenas, ya llegué Sí. a ese punto. Las dos son buenas, solo que son diferentes. Se Totalmente. trata de eso. Y eso fue, básicamente, o sea, al final creo que el error fue tomármelo muy personal, decir que todo ha vencido porque yo lo hice mal, porque no era posible, porque aquí no encajaba. O sea, creo que cuando uno recuerda las cosas a veces le pone más picante al cuento Sí. y lo dramatiza más. Y entonces después dije, no, creo que me lo tomé muy personal y no era así, es que culturalmente éramos diferentes y yo tenía que entender eso porque la que estaba llegando era yo. No, y sumarte, como dices tú, sumarte a un equipo totalmente distinto no es algo que cambia de hoy a mañana, ¿no? Y poder entender un poco la dinámica también puede ser difícil. Exactamente, y uno llega, bueno, ya, llegué, me senté aquí, voy a ser amigos, vamos a salir, voy a ir buenísimo en el trabajo, porque no solamente es como si estuvieras cambiando de trabajo, ¿no? No solamente estás cambiando de trabajo, estás cambiando de país, te estás mudando sola, o sea, en mi caso. Entonces era un montón de cosas y a veces cuando uno es el que cambia, e incluso cuando tienes equipos que cambian, uno tiene que estar muy aware, muy consciente de todas esas cosas que están pasando y resolverlas, bueno, en mi perspectiva, una a una. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cambio tengo? Y eso fue parte de lo que yo estuve viviendo en ese momento. Claro, creo que fue al final que llegué a la razón de todo y a la respuesta correcta, pero es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, creo que nadie aprende a la primera y de una. No, y es un proceso. Oye, y de ahí nos cuentas ahorita un error. ¿Y cuál es el acierto que nos quisieras compartir para conocerte un poquito más? Y el acierto fue para mí hace 9 meses, 10 meses más o menos, que decidí mudarme definitivamente a México, porque yo soy venezolana, siempre trabajé en BAT Venezuela. La opción de Colombia era
una asignación internacional con una fecha de inicio y fecha fin. Entonces yo creo que también eso hacía que yo pensara, bueno, cualquier cosa ya regreso a mi país. Se acaba y regreso a mi país y vuelvo a mi zona de confort, a mi tranquilidad, a mi grupo. Y el año pasado me dijeron, oye, se abre esta oportunidad en México, queremos que seas parte de ella, ¿te vienes o no? ¿Te anotas en esta historia o no? Y ahí fue un momento de pensar y también pensar en esos desaciertos del pasado, decir, claro que sí, aquí vamos Me con aviento. todo, o sea, sí, o sea, de una sin pensarlo, porque qué divertido tener, o sea, ya tenía contacto con la cultura, con la gente desde la distancia, el trabajo en línea, entonces era, sí, vamos. Y esta vez es Total. definitivo, aquí no hay retorno. No porque yo sea mexicano, pero venirse a México es muy buena idea, la verdad. Sí. No, yo No, estoy más allá segura de de la, que de sí. la comida, creo que tiene muchas cosas increíbles también, igual que Sí. todos los países, pero bueno, a mí me fascina mi país, México como tal. Sí, Oye, no, es Lita, divino. y mil gracias por compartirnos un poquito de ti para conocerte y la gente que nos esté escuchando también conozca un poquito más de tu trayectoria y lo que hoy has aprendido, que me parece brutal lo que nos compartiste y especialmente la parte del error, ¿no? Creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo que te pasó a ti y nos ha pasado creo que a varios y a muchos, el tema de hacer mucho más grandes las cosas, ¿no? Y de repente perdemos un poquito el foco de los factores reales que están impactando esas decisiones. Así que muchas gracias y ahora sí vamos al tema del que vamos a estar platicando hoy, ¿no? Un poco más hacia el tema de equipos multidisciplinarios, equipos globales, y me encantaría que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, Anitai, ¿cómo crees tú que aborda hoy en día un líder o se aborda desde el área de people, los recursos humanos, los desafíos culturales en la gestión de equipos multidisciplinarios? Yo creo que lo primero que haces es entender dónde estás, ¿no? Entender cuál es tu equipo y qué está pasando. O sea, algo que me ha gustado mucho, que he visto y son prácticas de entender ese entorno cultural. ¿Con quién estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? En la forma en la que voy a trabajar con un equipo colombiano, con un equipo mexicano, un equipo venezolano o del Caribe, no necesariamente es la misma siempre, aunque trabajemos, ¿sabes?, en la misma empresa y tengamos la misma cultura. Porque eso pasa mucho, como Sí, trabajamos en la misma empresa, creemos que todos tenemos, o apuntamos, al final, y creo que sí tiene un sentido, apuntamos en la misma cultura, pero en el fondo sí hay algo en cómo hacemos las cosas, cómo verdaderamente las hacemos, sí está lo que se espera y lo que verdaderamente hacemos, y eso es importante entenderlo, ¿no? Entender eh, si ese tema de llegar temprano a las juntas, si hay que llegar 5 minutos antes y no quedarnos en el que, ay, somos latinos y llegamos 5 minutos después. A sí, lo mejor aquí entre nosotros nos veíamos y jaja, pero a lo mejor si tienes un equipo diferente, pues puede ser hasta irrespetuoso, ¿no? Entonces, totalmente. no se trata de forzar la relación o trabajar por demasiadas reglas, pero sí entender y estar consciente de ese equipo. Y creo que eso pasa, no sé si pasa en todos lados, creo que mi experiencia ha pasado mucho porque siempre he trabajado en equipos, bueno, siempre en los últimos 5 o 6 años he trabajado en equipos multiculturales, entonces siempre ha estado muy presente el tema de, bueno, con quién estoy trabajando, cuál es el equipo, incluso cualquier tipo de diversidad, ¿no? O sea, las edades, los idiomas, las experiencias, eso es clave y bueno, el factor cultural, pues creo que le agrega un mix adicional a todos esos dos factores. Totalmente. Y me gusta mucho lo que dices ahorita, Litai, el tema de poder entender como el contexto en el que está viviendo cada persona también, ¿no? Que es justo lo que tú dices, oye, por más de que seamos latinos, ¿no? Todos, pues todos tienen una cultura muy distinta también. Y especialmente creo que en el ámbito laboral es cuando se ve de manera un poco más concreta la interacción que tienen con la gente, el cómo se desenvuelven también o cómo participan en diferentes proyectos, ¿no? Y hablando de esto, desde tu experiencia también, o sea, ¿cuáles crees tú que son las estrategias que pueden utilizar los equipos ya en este podcast a veces hablamos de equipos de people, ¿no? Que ya un poquito como más startup y así, pero también mucha gente lo sigue conociendo como equipos de recursos humanos, ¿no? Que va evolucionando. Pero ¿cuáles crees tú que son las estrategias que deben de implementar para poder fomentar una comunicación y que la colaboración sea efectiva también en todos estos equipos multiculturales? Mira, yo creo que hay cosas básicas y cuando tú tienes un equipo, si tú eres el líder de un equipo, tú tienes que tener claro a dónde vas. Primero tienes que tener claro cuál es la razón de este equipo, porque si tú no la tienes clara, nadie más la tiene. Entonces, nadie más va a saber qué están haciendo ahí y ya una vez tienes esto claro, pues entonces tienes que escuchar. Entonces, lo primero es siempre escuchar y preguntar por qué. Y te cuento, o sea, yo tuve un momento, estuve como HRVP o gerente de recursos humanos para una fábrica en Honduras por temas migratorios.
nunca me pude ir. Sí, o sea, mi visa, pasaporte, etcétera, COVID, O sea, todo lo demás. todo lo hacías como remoto. Remoto desde Venezuela a Honduras. Entonces, primer funding, había una diferencia horaria de 2 horas. O sea, en Venezuela era más tarde, o sea, era más temprano que en Honduras. Entonces ahí ya uno empieza a entender que empiezo a trabajar más temprano o termino más tarde porque mi equipo está La trabajando diferencia, hasta más claro. tarde. No me era súper sencillo, no diría, pero sí afecta porque para mí eran las 7 de la noche y ella eran las 5. Súper normal. Y después está bueno, vamos a hacer este proyecto. Ya yo venía con una experiencia y decía, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? No, bueno, porque ya lo hicimos de una vez y no funcionó. Entonces, bro, ahí te de lanzarse y decir como líder, bueno, ya llegué con todas las propuestas porque yo tengo una experiencia o porque yo tengo el rol de líder. Vamos a escuchar. Creo que esto también es válido bajo cualquier contexto, pero en un contexto cultural también es muy importante porque entonces me decían, vamos a hacer la fiesta de cierre de año. Ok, vamos a hacer la fiesta de cierre de año. Y yo venía con 1000 ideas, pero esas 1000 ideas era una fiesta muy venezolana. No Claro, y tú de que necesariamente, arepas para todos. exactamente, pequeños, aquí vamos a tomar esto y de repente que, pero, ¿qué es esto? Eso no funciona así aquí, o sea, no estoy Sí, entendiendo por qué quieres hacer, no sé, una hora en lo que es un momento de fiesta al final de la fiesta, y era como, ya, ok, ya, espérate, ok. Entonces, ¿cómo lo hace usted? Primero escuchar, creo que la clave es, si o ya sea, sabes a dónde vas, tienes que escuchar, tienes que tener mucha paciencia para entender el otro lado y a partir de allí poder trabajar, ¿no? Practicar esa escucha activa en la que siempre hablamos en HR y siempre decimos, hay que escuchar activamente. Este es el momento clave para que lo hagas porque si no, no vas a verdaderamente entender a tu equipo, no vas a ser un líder que genere autonomía, libertad, sino que eres un líder que dispone y dice, vamos a hacer eso y así es, exacto. y no me importa si no les gusta o no. Creo que esa no es mi idea, ¿no? Al final tú decías, se habla de people, HR, al final estamos hablando de gente, sea recursos humanos, sea people en los nuevos nombres, siempre gente. Y siempre hay un factor de hacerlos sentir encantados con lo que están haciendo, porque si no les gusta, entonces no sirve. Sí. No, y al final tú lo dices, ¿no? La comunicación es un tema vital. Y más, creo que más cuando entras como con una nueva posición, como si es una nueva empresa, es un nuevo país también, una diferente cultura, el poder escuchar a la gente, ¿no? Va a hacer que tus resultados sean mejores también, que puedas proponer ideas que hagan sentido, ¿no? Con lo que la gente necesita, que es parte de lo que creo que en muchas áreas de people o de recursos humanos y en diferentes empresas, en algunas veces se puede perder un poco, ¿no? Como en este rush de tenemos que sumar estrategias, tenemos que poner iniciativas y tenemos que sumar cosas y de repente dices, pero híjole, ¿qué tal si esto no les funciona, ¿no? O no les sirve. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablando ya más un poco de la parte de diversidad cultural, ¿no? O sea, ¿qué papel crees tú que juega el tema de diversidad cultural en la innovación y la creatividad de los equipos de trabajo hoy en día? Es clave, es crucial, es necesario en cualquier espacio, o sea, porque si no tienes diversidad cultural, pues no estás abierto al mundo. O sea, ¿por qué Londres, Nueva York, Ciudad de México son ciudades importantes? O son ciudades que se están moviendo tan rápido, porque no solo vas a encontrar londinenses en Londres, no solo vas a encontrar mexicanos en Ciudad de México, porque consigues un montón de gente diferente que te enseña cosas nuevas todos los días, desde la Sí, forma en la que piensan, cómo caminan, cómo hablan, o sea, lo que más me ha gustado de venir acá, en verdad, ha sido aprender palabras nuevas. O sea, me parece divertidísimo como uno va haciendo el switch constantemente sí, es chévere, es divertido, ya va, tengo que hacer el switch. Y puede ser que parezca un doble trabajo, pero es divertidísimo porque aprendes nuevas palabras, conectas más rápido con la gente. Hay mucha gente que le molesta eso de que, bueno, te fuiste a otro país y ya hablas como ellos, no estás manteniendo tu identidad cultural. Yo me sigo sintiendo tan venezolana como se pueda. O sea, como decimos en mi sí. país, soy más criolla que la arepa. Pero qué divertido hablar de tacos y hablar en mexicano, ¿no? O sea, no hablar aquí porque palabras las que me he aprendido no son las más corporativas, pero es divertidísimo, ¿no? Poder conectar con la gente y decir, me entienden y estamos hablando como el mismo idioma dentro de todo, ¿no? Con el acento igual, pero hablamos el mismo idioma. No, Anita, dices algo ahorita que justo me hizo como recordar un poco también mi experiencia, ¿no? Este espacio al final es tuyo y por eso te tenemos aquí, pero Una me encanta lo conversación. que dices, el tema de las nuevas palabras. O sea, yo estoy en un equipo hoy en día en Creana que hay gente de Venezuela, hay gente de Perú, hay gente de México también,
hay gente que está en México, pero vive en otras partes de México, ¿no? Como Mexicali. Y es esto, ¿no? O sea, como una te diviertes, ¿no? En parte porque de repente escuchas a la gente en diferentes reuniones y dices, híjole, ¿qué me dijo, no? Ya hay hasta palabras que hasta yo o sea, me las estoy adjudicando para yo hablar, ¿no? Por ejemplo, Ajá. dicen full para ciertas cosas, que tienen como anglicismos por ahí también. Pero creo que dices cosas bien claves, ¿no? Una, claro que te diviertes, pero la otra vuelve mucho más rica el intercambio de ideas. Porque hay muchas veces que creo que no es que nos encerremos en nuestra cápsula de yo estoy en México y solo quiero aplicar cosas mexicanas, ¿no? Que de repente hay gente que viene de otros países y te dice, yo he aplicado esto y claro, somos una cultura latina distinta, pero de repente esa idea la puedes tropicalizar y te puede funcionar de este Exacto. lado también, ¿no? Pero me encanta porque sí es bien divertido y lo que dices tú, o sea, poder conocer gente de otros lados igual, ¿no? Y creo que te da una experiencia bien distinta del mundo laboral y también del mundo en general, porque pues quieras o no, la mitad de tu día está en la oficina, ¿no? Exactamente, y eso culturalmente es interesante. O sea, me pasa mucho ahorita que yo llego y hablo, mira, necesitamos hacer esto y hacemos este proyecto y de repente, primero hablé a una velocidad que nadie entendió y ves las caras de, ah, no entendí. Y entonces es Literal, es como, que, perdóname, pero en Venezuela hablan demasiado rápido. O sea, hay una sí. persona en el equipo en el que estoy. Yo la primera vez que la conocí, yo decía, bueno, o sea, le están poniendo de que por dos a lo que está hablando, ¿no? Y hoy en día, obviamente, empiezas a entender y ya cada vez es mucho más fácil tener esas conversaciones, pero Exacto. sí al final, pues tienes que aprenderlo, ¿no? Y te conectas y al final uno dice, yo estoy en México, tengo que bajarle a la velocidad y uno hace el esfuerzo. Pero es muy importante, y eso es muy importante y lo conecto con el punto de saber a dónde vamos, ¿no? Siempre dejar claro en estos equipos multiculturales, ok, entonces en resumen, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto. ¿Qué entendiste tú? O sea, ¿qué vamos a hacer? Siempre estar haciendo como ese doble check con la otra persona porque lost in translation. O sea, se pierde muy rápido lo que estamos diciendo y estamos hablando todo en español. Entonces, Sí, siempre es muy importante hacer ese doble check porque yo dije algo y a lo mejor la otra persona entendió otra cosa completamente diferente y bueno, mandamos el proyecto por otra dirección que no era. Entonces, eso es siempre importante conectar porque a veces es divertido, pero no siempre puede terminar tan divertido si no revisamos. 100%. Ya, y ahorita que hablas del tema de conectar, también hablamos está el tema de liderazgo, ¿no? O sea, de tema, oye, pues tenemos equipos que son remotos, que son híbridos, ¿no? ¿Cómo crees tú que hoy se está adaptando también el tema de liderazgo en la gestión de equipos multiculturales, pero que pueda o no afectar esta dinámica de equipo desde la parte que es en línea, ¿no? Estás remoto en cualquier país, en cualquier parte del mundo. No, manejar remotos creo que es complicado, pero tiene su gusto, ¿no? O sea, creo que yo personalmente sigo siendo, creo que old school en ese tema de estar presencial, multicultural, sí, todo, pero presencial creo que es clave porque pues te permite conectar más. Creo que me gusta más eso a mí personalmente, pero también entiendo que hay trabajos, posiciones, estructuras que se facilitan del trabajo remoto. Y creo que hay muchas cosas que hay que estar siempre presente, ¿no? O sea, porque tienes equipos en distintas zonas horarias, entonces siempre tratar de estar como que conectados en las zonas horarias. A veces encuentras gente pues quejándose porque qué horrible me tengo que conectar a una reunión a las 5 de la mañana. Bueno, Sí, porque el resto de mi equipo está en Singapur, no sé, y entonces tienes equipos en Japón, equipos en, no sé, Marruecos y de repente otro acá en Centroamérica y dices, wow, tienes diferencias de más de 12 horas, 14 horas, ¿cómo haces para que el equipo se conecte? Porque otra cosa que uno pierde allí es la conectividad, ¿no? Y entonces ahí también entra el tema de estándares, establecer horarios. O sea, si todos los lunes hay junta a las 8 de la mañana, que se haga todos los lunes, que se repite y que se haga constantemente, porque si no es muy fácil que te pierdas. Y yo estaba escuchando otro podcast hace unos del tiempo ustedes, y es muy fácil que entonces digas, bueno, como no tengo nada que hacer, empiezo a trabajar más tarde. Y no importa, y a lo mejor esa otra persona le parece que está bien y no se conecta o no trabaja. Entonces, cuando trabajas con equipos remotos y multiculturales, siempre hay que estar en esa conexión constante. O sea, para mí ese es el reto. Lo más difícil del trabajo remoto y culturalmente hablando es estar allí conectados porque lo que es importante para ti, o para mí aquí en México, a lo mejor no es importante para ti en Brasil. Estamos en el mismo exacto. continente. No, y cómo encuentras, como dices tú, estos espacios en los que todos puedan estar al mismo tiempo, pero también que toda la gente se sienta a gusto con lo que estás implementando, ¿no? Oye, ¿por qué ellos a esta hora y por qué yo a esta hora? ¿No? O sea,
sí es bien difícil poder encontrar, que a veces, digo, quieras o no, pues hay gente que tiene que saber un poquito más para poder lograr estos intercambios. Y como dices tú, oye, hay muchas, por ejemplo, compañías de tech que tienen gente de programación en la India. Entonces, las juntas terminan siendo a las 4 o 5 de la mañana México, ¿no? Pero al final así es como termina funcionando. Pero ¿cómo encuentras ese balance también desde el área de People para poder apoyar que estas iniciativas no sean más bien como un golpe, que bajen el engagement, que la gente no esté contenta, ¿no? Y creo que tú lo dijiste perfecto y remontamos un poquito a lo que hablabas antes, el tema de la comunicación, ¿no? Que estés dispuesto también, o sea, al final es, yo te cuento, esto es lo que te puedo ofrecer y si tú estás dispuesto, vamos adelante. Si no estás dispuesto, ¿qué podemos hacer para que sea mejor? Y ahí mantenemos una conversación fluida, no nos tomamos nada personal, es un Sí. negocio y aquí estamos todos trabajando y haciendo que esto sea un mejor espacio. Creo que por ahí va, comunicación, no tomarse lo personal y Y a darlo todo. a darle a todo, porque si no, ¿para qué, no? ¿Para qué estamos aquí? No, Lolita, y la verdad es que no quisiera cortar este episodio, que son cortitos, pero antes de irnos, te tengo que decir que sin duda entras dentro de las amazing people que tenemos en Granny, que tenemos en este espacio y que han estado con nosotros. Y como ya es una tradición también en este podcast, nos gustaría conocer quién es tu amazing person y que nos cuentes por qué. Amazing person, creo que tengo muchas, pero para ir con este tema así de diversidad, mi prima, ella es 6 años mayor que yo, y cuando ella tenía 18 años decidió irse a Dinamarca. Todos como, ¿sabes? De Venezuela, muy familia grande, muy latinos, muy, o sea, pegados, y ella de repente dice, miren, yo voy a estudiar piano en Dinamarca, y todos como, bueno, pero tienes 18 años, ya va, no, espérate, y para mí es una amazing people y la persona que me inspira porque a esa edad ella asumió el riesgo y dijo, voy a estudiar piano, además que uno sabe, uno viene como preocupado de qué voy a hacer, cómo voy a vivir o toda esta historia. Y pues ahorita la veo 10 años después, de hecho, viendo la fecha, 10 años después la veo y es feliz. Tiene, o sea, una diversidad cultural, digamos, porque ella para mí es la mixta venezolana, una mezcla toda rara, pero es increíblemente, o sea, lo que yo veo es felicidad, lo que yo veo es accomplishment, ¿no? Ella está logrando las cosas a su manera, viviendo culturas completamente diferentes y qué divertido, ¿no? Qué divertido poder abrirte a eso y vivirlo. Creo que esto me inspira a seguir conociendo el mundo y a decir, vamos, que no hay nada que nos detenga, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que puede pasar? La frase que me llevo de Michelle Poller, un libro que tiene ella que se llama Hello Fear. Lo recomiendo 100%. Ay, me encanta. Muchas gracias por compartir eso ahorita. Y qué padre por tu prima que siguió sus sueños. Creo que es bien importante en lo que sea, ¿no? O sea, como dices tú, la música, o sea, en el trabajo, o sea, lo que estás haciendo día con día es seguir tus sueños porque al final es lo que te hace feliz, ¿no? O sea, encontrarte en trabajos en los que no son tu sueño, muy difícilmente vas a poder llegar como ese accomplishment de ser la persona que quieres ser. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros, Litay. No, gracias a ustedes. Me encanta este espacio y pues siempre pendiente de qué más viene. No, gracias a ti por estar aquí. Pues esas fueron las últimas reflexiones de este episodio. Esperamos que de verdad ha sido de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando, que estoy seguro que sí. Poder hablar un poquito de tu experiencia, Litay, y que nos compartas lo que has conocido y lo que para ti hoy en día representa las cosas que se pueden hacer en recursos humanos. Estoy seguro que es súper valioso y nos esperamos pronto en el siguiente episodio. Así que gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias.